Vamos a seguir hoy, hermanos, con el libro de Isaías, profetas mayores, Isaías. Bendito sea Dios. Y ahí mismo arrancando, habíamos estado moviéndonos en los capítulos del final. Vamos a venirnos un poquito adelante en el capítulo 1 y específicamente del 10 al 20 que leía el hermano Michael. Hay un tema que hoy, en el momento que vivimos, la sociedad tiende a confundir, ¿verdad? Y es el tema del arrepentimiento. Arrepentimiento que no es lo mismo que remordimiento. Posiblemente se parezcan, se den ahí como que una idea uno del otro, pero sin embargo no es lo mismo, dicho sea de paso. Y hoy, en una sociedad convulsa, donde los buenos valores, principios, donde hasta los significados de algunas palabras a veces cambian, ¿verdad? En la sociedad, me contaba Gregorio, ¿verdad? Del cambio ahí en el diccionario y todo, allá en su país, cuando empiezan a ver las cosas de manera diferente. Pero bíblicamente las palabras tienen un significado muy importante. Remordimiento. ¿Qué es remordimiento? Viene de remorder, ¿verdad? Remorder significaría una y otra vez darle y darle ahí, si usted lo quiere ver de una manera más práctica. E internamente se expresa como un sentimiento de incomodidad, ¿verdad? Por el pecado, por la falta de la persona. Pero lamentablemente el remordimiento no lleva a la persona a volverse a Dios. Es solo el malestar momentáneo por la falta, el pecado, de hecho hay que poner el nombre que se haya cometido, pero no hay un cambio realmente. Es solo el malestar momentáneo. Vemos un caso muy práctico y es el caso de ¿quién? De Judas. ¿Qué pasó con Judas? Él traicionó a Jesús, es el nombre que raramente alguien le pondría a alguno de sus hijos porque lamentablemente tiene un trasfondo detrás. Y después nos cuenta en Mateo 27 del 3 al 5, que lo tiene usted ahí en su Biblia, que él sintió ¿qué? ¿Arrepentimiento o remordimiento? ¿Será que fue arrepentimiento? Porque ahí es donde tenemos que aprender a hacer la diferencia. Él fue a presentarse ahí de nuevo con los del Sanedrín, con los que había vendido a Jesús, y sintió aquel malestar por haber entregado a un hombre inocente. Y entonces dice que tiró ahí el precio, que fueron las 30 monedas, benditos al Señor. Y fue, ¿y qué trató de hacer? ¿Qué fue a hacer Judas? Que es lo que nos dice que no hay arrepentimiento, porque sus frutos no lo demuestran. ¿Qué fue a hacer? ¿Qué fue a hacer Judas? Estamos en Mateo 27 del 3 al 5. ¿Qué fue a hacer Judas? Fue y se ahorcó. O por lo menos, según nos aclara el libro de Hechos, trató de ahorcarse. Pero le fue tan mal que el palo, dice ahí al principio de Hechos, cuando eligieron al otro apóstol, al sucesor, el palo, la rama donde él amarró la cuerda, parece que estaba tan podrida que se rompió, cayó y pegó la cabeza con la piedra y se regó ahí todos los sesos. Eso dice el libro de Hechos. Es decir, la tradición dice que Judas se ahorcó, pero Judas no se ahorcó. Usted busque ahí, trató de ahorcarse, sin embargo se murió de otra manera. Ahora, cualquiera de las dos fue suicidio, porque la intención fue esa desde un inicio. Entonces, ahí vemos el remordimiento de un ser humano por haber hecho algo incorrecto y la reacción negativa que toma, mostrando que no hubo un verdadero arrepentimiento. Y la pregunta sería, si Judas se hubiera arrepentido y hubiera ido a buscar al maestro a pedir perdón, ¿usted qué piensa? ¿Lo hubiera perdonado Jesús? ¿Lo hubiera perdonado Jesús? ¿No creen que en la Biblia se hubiera escrito más adelante, verdad? El apóstol Judas, el ingrato que lo traicionó y demás, pero después se arrepintió y fue un evangelista y fue alguien diferente. ¿Se hubiera o no escrito la historia así? Sí, claro. Si Jesús perdonó a tantos otros, ¿verdad? ¿Cómo no iba a perdonar a Judas? Pero lo que tuvo Judas fue un arranque de remordimiento por el malestar que había de lo que había hecho. Cuando vemos arrepentimiento,
ahí está ligado directamente a la conversión, al momento de la conversión, donde uno como ser humano gira o se vuelve a Dios de manera genuina y con la ayuda del Santo Espíritu de Dios, porque obviamente ocupamos esa intervención, experimentará una transformación continua, dicho sea de paso, en su vida, como pasaba en Hechos 26, 18. Entonces, vamos a dar una definición de inicio para que usted tenga una mejor idea de qué es arrepentimiento. El arrepentimiento se expresa en un cambio de mente, de sentimientos y de voluntad en cuanto al pecado. Esto obviamente supone que uno tiene que asumir, pasa y lea, la plena responsabilidad por nuestras acciones, sentirnos afligidos por nuestro estilo de vida pasado y abandonar intencionalmente el pecado para volvernos a Dios. Y eso le puede sonar muy grande, pero es que eso es arrepentimiento, que es el resultado de la conversión verdadera. Bendito sea el Señor. Ahora, vamos a entrar ahí a Isaías 1, del 10 al 20. Ahí vamos a ver varias características que nos ayudarán a ver la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento, que es lo que el Señor espera de nosotros. Vamos a orar. Tenga ahí Isaías 1, del 10 al 20. Señor, gracias. Nos permites tener acceso a tu palabra. Permites que ese logos se haga rema para nosotros, palabra comprensible, aplicable a nuestras vidas, y permítenos sacar el mejor provecho a través de tu Santo Espíritu. Señor, que las filosofías humanas que hoy en día han tratado de permear las verdades de tu palabra, Señor, en esta mañana, a través de la exposición de la misma y con la guía de tu Santo Espíritu, muchos de estos criterios puedan aclararse, puedan clarificarse, dicho sea de paso, y tener para nuestras vidas una manera más aplicable de ponerlos en práctica. En el nombre de Jesús. Amén, oh Dios. Vamos a Isaías 1, del 10 al 20. El Señor empieza hablando a dos ciudades que realmente son complicadas, ¿verdad? Según usted lo ha leído en la Biblia. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra. Está hablando de Sodoma y Gomorra, que tienen una trascendencia en la Biblia bien complicada, ¿verdad? Y ahora el Señor dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿De qué me sirve? Hastiado, es decir, ya estoy, hasta que me da asco, ¿verdad? Los holocaustos de carneros, de cebo de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para, y aquí viene el asunto, hollar mis atrios, contaminar, ensuciar mis atrios. Eso es lo que estaba diciendo ahí, el reclamo del Señor. ¿Por qué? Porque esta gente lo que hacían era tapar sus faltas con una falsa espiritualidad o religiosidad. Recordemos que a nivel de historia en la palabra, en el Antiguo Testamento no se vivía por la gracia de Dios que tenemos hoy a través de Cristo. ¿Cómo la persona tenía acceso al favor y al perdón de Dios? ¿A través de qué? ¿A través de qué, Rodrigo? De sacrificios. A través de sacrificios. Cuando uno lee esto dice, bueno, ya, ¿y para qué el Señor quiere que le maten carnero, que le den cebo de animales? Y esta cosa tan asquerosa, diría alguien, ¿eh? En esta época, ¿no? ¿O será que a Dios le gustan los chicharrones? Pero era la costumbre en ese momento, era el mecanismo para alcanzar de parte de Dios el ser escuchados y el ser perdonados. Y esto era complicado. Bendito sea el Señor. De hecho, la costumbre era una vez al año. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y presentaba los pecados ¿de qué? De todo el pueblo. Y después se ministraba espiritualmente, ¿verdad? Como una manera, digamos, espiritual, no sé la palabra, sobre un animal, los pecados de todos, y dice que ese animal, ese cordero, el animal que ellos lo dejaban en el desierto solo por ahí a vagar. Así como que haciendo ver como que los pecados se iban ahí al desierto y se perdían ahí.
Y usted dirá, qué manera más ingenua, ¿verdad? Porque el pobre animalito no tenía la culpa de nada. Pero sobre ese animal recaía el peso de todo y él pagaba la culpa por los demás. ¿Cuándo se cumplió eso? ¿Cuál fue el último sacrificio? ¿Cuál fue? El del Señor Jesús. Si a mí me causa más rechazo hoy con el asunto de la promoción del cuidado de los animales y todo lo demás, me causa más rechazo e indignación que se mataran animales, se le ministrara los pecados de la gente, creyendo que eso se lo iba a llevar y era algo injusto, hermano, debiera causarme en mi corazón todavía más dolor y más indignación porque se sacrificó el Hijo de Dios por nosotros en la cruz, como si fuera ese animal que llevó nuestros pecados, salvando las diferencias, ¿verdad? El sacrificio que se hacía. Gloria a Dios. Entonces, vemos la diferencia de este aspecto que estamos hablando, de la diferencia, lo que hay entre arrepentimiento y remordimiento, en que nuestra espiritualidad tiene que ser auténtica. Si nos vamos a un salmo, como el Salmo 51, que es el salmo de arrepentimiento más profundo que hay en la Biblia, ese ¿quién lo escribió? ¿Quién fue? Salmo 51, el rey David. Gloria a Dios. Si ustedes recuerdan, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, un instrumento poderoso, el de la promesa de Dios, el elegido por Dios, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Haga la historia corta a ver si se acuerda. En algún momento le llamó la atención la doña del vecino sin ninguna necesidad y entonces, porque él tenía sus doñas, no una, esposas y concubinas, y entonces aquello que hizo por pereza, por no estar en el lugar que tenía que estar ahí con los reyes, dice la palabra, al frente en la guerra, lo hizo caer en adulterio, lo hizo caer en engaño y terminó siendo hasta homicida. Y después lo peor que fue, se hizo el loco y calladito. Yo soy el rey, nadie me va a decir nada. Mandó a matar al esposo en medio de la guerra para que quedara disfrazado. Bueno, Dios lo fue a buscar, a confrontar a través del profeta Natán. Y cuando él fue confrontado, entonces tuvo que llegar a este momento del arrepentimiento. Una de dos, o le arrancaba la cabeza al profeta Natán para que nadie supiera nada y nadie lo encarara, o reconocía su falta delante de Dios. ¿Y qué hizo él? Se humilló, reconoció su falta y escribió ese salmo, Salmo 51, reconociendo lo bajo que había caído delante de Dios. Y versículo 16 y 17 tiene que ver, se conecta directamente, Salmo 51, 16 y 17, con este pasaje de Isaías. Porque no quiere sacrificios, que yo lo daría, el que me pida yo lo doy, para tratar de limpiarme, ¿verdad? No quieres holocausto, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, ¿qué dice la palabra? No despreciarás tú, oh Dios. Hermano, no podemos pensar, porque eso es lo que a veces nos motiva a hacer el remordimiento y no el arrepentimiento, que podemos tapar nuestras faltas con una falsa espiritualidad o religiosidad. Porque hay gente que actúa de esa manera, ¿verdad? El que peca reza y empata, dice el dicho, ¿verdad? Entonces, mientras me vean haciendo esto y esto, lo que pasó, bueno, no, Dios lo ignora, porque de todas maneras estoy haciendo cosas buenas. No lo confesé, no me arrepentí, no lo reconocí, pero Dios está viendo que estoy haciendo, dentro de lo malo que hago algunas cosas buenas, así que medio compensa el asunto. Y hermanos, no se puede. Eso no es verdadero arrepentimiento, como así le dijo Dios al pueblo. Y sigue hablando ahí el Señor a través del libro de Isaías, versículo 13 al 15. No me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. Eran las celebraciones que tenía. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Y esas fiestas eran estipuladas para honrar a Dios. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma desde el interior. Me son gravosas, estoy cansado de soportarlos. Y dice el Señor, cuando extiendan vuestras manos, ¿para qué uno extiende las manos? ¿Para qué? Normalmente,
cuando yo extiendo la mano, ¿para qué es? No es para bajar algo arriba del techo, no. Cuando yo hago esto, ¿para qué es? Para clamar a Dios, para orar, para buscar a Dios, pedirle a Él. Dice el Señor, cuando hagas eso, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, mire, yo no oigo. ¿Y eso por qué? Porque no te has arrepentido. Tus manos están llenas de sangre. Ni siquiera te las has lavado. Se nota, ¿verdad? El asunto en tu vida que no has presentado delante del Señor. Porque eso es lo otro, hermano. Arrepentimiento va más allá de mis muchas celebraciones religiosas y de la manera en que yo quiera mostrarle a Dios, ¿verdad? En apariencia que parece que estoy arrepentido. Tiene que haber frutos reales. Tiene que haber realmente en nuestra vida cosas que indiquen, ¿verdad? Acciones que muestren que yo de todo corazón me he arrepentido y he corregido mi proceder delante de Dios. Y volvemos al Salmo 51. Mire qué lindo del 1 al 4. ¿Qué le dijo el rey David? Ten piedad de mí, oh Dios, porque él sabía que no merecía de parte del Señor. Conforme a tu misericordia, que es mejor que la vida, ¿verdad, Mike? Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, y en plural, ¿verdad? Él sabía que había sido un buen pecador. Lávame más y más de mi maldad. ¿Y qué más? Y límpiame de mi pecado. Y ahora viene aquí la palabra. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre, ¿dónde? Delante de mí. Y ahora dice el salmista, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y hermano, esta oración es bien profunda. El rey David reconociendo delante de Dios que no hay quite, no me puedo esconder, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Cuando José, que no está aquí, no luego, pero usted recuerda esa lectura, ese pasaje, ese episodio en la Biblia, cuando José fue provocado y se le montó todo el circo ahí de parte de la esposa de Potifar, bendito sea el Señor, con la casa vacía y solo él ahí para ella. ¿Qué hizo José delante de una mujer que se le ofrecía así de fácil? Y que conste, José era hombre, ¿verdad? No tenía problemas de ese tipo. ¿Qué hizo José? ¿Qué le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo? No, es que a mí me gustan de otro tipo. ¿Dijo eso José? No, es que no, yo soy un siervazo de Dios. Si yo no me caso primero, como dice la Biblia, que en ese momento no tenía claro todo eso, ¿verdad? ¿Qué le dijo José a aquella muchacha que lo estaba ahí, ¿verdad? Le estaba ofreciendo en bandeja de plata todo el asunto. ¿Qué le dijo? ¿Cómo voy a cometer yo este grande mal? ¿Contra quién? ¿Contra quién primeramente? Él sabía lo que decía el rey David. Contra Dios, porque al primero contra el que voy a pecar y voy a afectar es contra Dios y contra tu esposo que me ha dado la confianza que tengo hoy y el lugar aquí. Él tenía muy claro esto, que el pecado no era solo un asunto de que, bueno, sí, aquel y otro se sintieron mal y listo. Contra el primero que yo peco, mis faltas, al primero que ofenden, ¿a quién es? ¿A quién es? A Dios. Por muy secreto que lo haga y que parezca que no involucró a nadie, al primero que ofendo es a Dios. Por eso el Señor sigue diciendo en Isaías, lavaos y limpiaos, versículo 16. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien, buscad el juicio, hacer rectitud al agraviado y hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. ¿Esto qué son? Bueno, el asunto es que el verdadero arrepentimiento se va a notar por los frutos evidentes en la persona. Es que ya, si realmente me arrepentí de algo que sé que no agrada a Dios y no ha pasado ni 10 minutos y estoy en lo mismo y todavía más hundido todavía, ¿verdad? Vaca la redundancia. Entonces,
Ya, ¿y dónde estuvo el arrepentimiento? Es como decíamos hace un tiempo atrás, es como aquel borrachito que entra a la iglesia, ¿verdad? Y se supone que está arrepentido, se tira, llora, echa mocos ahí, ¡ay! Y después que termina el culto, va a la cantina a celebrar que se arrepintió delante del Señor y que Dios le... Aleluya, qué buena celebración, ¿verdad? ¿Dónde estuvo el arrepentimiento? ¿O fue solo remordimiento por el malestar que le provoca en su interior una conducta que sabe que no es buena? Que lo único que trae es daño para él y para su entorno. Bendito sea el Señor. Por eso el Señor le decía así a esta gente. Hermanos, si uno dice que se arrepiente, aquí para dejar esto en claro, y no hay evidencias visibles, palpables de ese arrepentimiento, es decir, una vuelta atrás de lo que yo dije que ya reconozco y no va a pasar, por lo menos el esfuerzo, entonces pudo ser confundido remordimiento con arrepentimiento. Jesucristo lo dijo en el Nuevo Testamento, Mateo 3:8. ¿Qué le dijo a la multitud? Muy cortico. Haced pues, ¿qué cosa? Frutos dignos de arrepentimiento. Por sus frutos los conoceréis. Y uno no puede, ¿verdad?, pretender que ha dado un paso correcto delante de Dios si no hay frutos evidentes, visibles, que realmente muestren que ha pasado algo en mi vida. Bendito sea el Señor. Por eso el Señor le dice, versículo 18, este verso me encanta, hermano. Señálelo ahí en su Biblia. Venid luego, le dice el Señor ahí en Isaías 1:18. Dice Jehová, y estemos a cuenta, pongámonos al día, hagamos números. Pero venga, tiene que venir. Esto no es como por un mensajito internet, ¿verdad? Venga, llegue a mí. Qué curioso, hermano, porque hay gente que le cuesta orar a Dios, pero en internet desahoga todo lo que le facilito desahogar. Y el Facebook aguanta todo lo que le ponga, diría alguien, ¿verdad? Pero el Señor dice, venid a mí personalmente, a Él, ¿verdad? Dice Jehová, y estemos a cuenta, hablemos, pongámonos al día. Y dice el Señor, mire qué promesa más linda. Si vuestros pecados fueran como la grana, no, ya eso no los perdono, está muy feo, muy rojo. La grana era algo muy rojo, era como una tinta muy roja. Si los pecados que usted me va a presentar son de esta índole, mire, mejor ni venga, porque esos no los perdono, eso no califica. ¿Dice eso el Señor? ¿Qué le dice? Como la nieve serán emblanquecidos. No importa lo grave del asunto, venga, hablemos. Pongámonos al día. Si fueren rojos como el carmesí, y vuelve a hacer la diferencia, vendrán a ser cual blanca lana. Bendito sea Dios. Por eso el rey David entendía esta realidad, y en el Salmo 51, versículo 7, le decía al Señor, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame, mire cómo se conecta, ¿verdad? Y seré, ¿qué cosa? Más blanco que la nieve. Pero para que eso pase, el rey David, ¿qué tuvo que hacer? Mandarle un mensajito ahí al Señor, ahí a ver cuándo le llegara. ¿Qué tuvo que hacer? Ir delante de Dios, ponerse a cuentas con Él. Tener la disposición, porque eso es lo que implica arrepentimiento. El deseo, las ganas reales de un cambio en mi vida, porque entiendo que necesito de parte de Dios algo diferente. Si confesamos nuestros pecados delante del Señor en arrepentimiento y los entregamos a Él, hermano, y si no lo hacemos, si no lo confesamos, no va a haber lavamiento y purificación en mi vida. El Señor es el que lava, el Señor es el que purifica. Hechos 13:19, ahí en el Nuevo Testamento, el apóstol decía, así que arrepentíos y convertíos, para que sean ¿qué? Borrados. Ahí desaparezcan vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y uno tuviera que analizar y considerar en su vida, ¿habrán cosas de las cuales no me he arrepentido delante de Dios? ¿Habrán situaciones en mi vida de las cuales he sentido remordimiento con Dios o con mi semejante, pero no me he arrepentido realmente? Porque
hay cosas que se están hablando ahí que no han pasado en mi vida. Y ahorita se las voy a resumir al final. Para que uno pueda mirarse en el espejo de la sinceridad y decir, bueno, sí o sí. ¿Verdad? He procedido de esta manera. Y aquí viene el detalle esencial, ya cerrando versículo 19 y versículo 20, para ver el verdadero arrepentimiento. Si quisieres y oyeres, palabras clave, comeréis el bien de la tierra. Pero, si no quisieres y fueres rebeldes, ahí viene, ¿verdad?, la palabrita clave, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Qué es lo que tiene que pasar para haber arrepentimiento? ¿Qué tiene que haber? De parte de la persona, ¿qué tiene que haber? El querer. Uno tiene que querer, hermano. Yo puedo forzar, obligar a alguien a que se arrepienta. Yo puedo hacerlo. Tal vez puedo intentarlo. Pero lograr que realmente se arrepintió de corazón, eso está jalado el pelo. Porque ni usted ni yo podemos ver el interior de las personas. Y usted puede ver a alguien que se pegue la llorada del año, ¿verdad? Y jure, pero hasta por su madre, me diría alguien por ahí, de que ahora sí, no, eso no va. Pero realmente se arrepintió. O tuvo remordimiento porque lo agarraron en el brinco, ¿verdad? Porque fue capturado en el mismo momento. Bendito sea el Señor. El Señor dice, si quieres y oyes mi voz, yo tengo que quererlo. Yo tiene que ser algo que yo decida en mi interior. Y obedecer, de hecho, a la voz de Dios que me dice que nos pongamos a cuenta, como decía el versículo. La rebeldía, hermanos, lo único que hace es agravar el asunto y no solucionarlo. La rebeldía lo único que hace es que yo me cierre más en mi razonamiento y nunca alcanzo una solución real a mi situación. Como le prometí ahorita, vamos a hacer las diferencias entonces en un cuadrito muy fácil que le preparé ahí, bendito sea Dios, de qué diferencia hay según estos textos ahora que hemos visto en la palabra entre remordimiento y arrepentimiento. A ver si esto ha pasado en nuestra vida, y no estoy hablando solo en el asunto de nuestra salvación. Estoy hablando, ¿verdad?, en las acciones a veces con nuestros semejantes y en ciertas situaciones con Dios que hemos tenido que pasar, ¿verdad? Veamos la primera. Elegí ahí algunas importantes para que usted vea la diferencia. Cuando alguien, ¿verdad?, actúa con remordimiento por alguna situación, trata de justificar su falta. No quiere quedar mal. Trata de mantener sus argumentos ahí. Sí, yo fallé. Sí, yo metí la pata. Sí, se me fue la mano. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Pero, ahí los peros llueven, ¿verdad? Y entonces yo no quiero quedar mal. Cuando actúo en remordimiento, la persona quiere mantenerse todavía ahí, ¿verdad? No quiero quedar mal. Pero cuando yo procedo en arrepentimiento, yo reconozco mi falta y no me justifico. La reconozco, sí, tiene razón, es verdad, fui yo. Fui yo y lo reconozco. No voy a justificarme, ¿verdad? No voy a tratar de poner argumentos. Lo reconozco. Eso es actuar en arrepentimiento. Segunda cosa importantísima, hermano, para que usted saque conclusiones. Cuando las personas actúan por remordimiento, culpan a otros por sus faltas. Esto es importantísimo, porque le echa la culpa a otro, ¿verdad? ¿Qué hizo Adán en el huerto del Edén? ¿Qué hizo Adán? Cuando Eva, ¿verdad?, pecó y le dio a él y pecó también y Dios se le presentó, ¿qué hizo Adán? Dice mi Biblia, se tiró al suelo cuando vio al Señor, así medio extraño porque ya casi se había vestido. Ay, perdóname, Señor, no pude amarrarme bien los pantalones que no tenía, ¿verdad? Y entonces no le dije a la doña que tú habías dicho que eso no lo podía hacer. Perdóname, Señor, me arrepiento lo que hice. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Adán? ¿Algunos se acuerdan? Que por eso hoy estamos aquí así y vestidos, ¿verdad? ¿Qué hizo? Señor, la doña que tú me diste, la esposa que me diste, no tenía garantía porque vino con defecto, ¿verdad? Es decir, ella fue la que me hizo pecar.
¿Se arrepintió Adán? Nunca dijo eso. Solo fue el remordimiento de haberle fallado a Dios. ¿Y qué ocasionó eso? Bueno, la salida del huerto del Edén y todo lo demás que hoy sabemos. Hermano, pero cuando uno actúa por arrepentimiento verdadero, uno asume la responsabilidad de sus actos. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, no le voy a echar la culpa a otro por lo que hice yo. No voy a decir, no, es porque por culpa de fulano. Oye, es que, ya, así como los chiquitos, ¿verdad? Ustedes ven un poco de chiquitos jugando y se jalan una torta y la mamá o el encargado viene y pregunta, ¿quién fue? ¿Qué hacen los chiquitos? ¿Qué hacen los niños? Te ve los dedos para todos lados. Aquel, a echarle la culpa a los demás. Pero solo posiblemente habrá alguno que dirá, sí, fui yo, pobrecito, dale, llovió. Fui yo. Pero normalmente, ¿qué hace? Voy a señalar a los demás a ver a quién le echo la culpa y no asumo mi responsabilidad personal. Tercero, cuando yo actúo por remordimiento, considero y pienso si voy a cambiar, si me da negocio, ¿verdad? Sí, yo reconozco que fallé, pero bueno, ahorita lo reconozco, mañana no sé si voy a seguir en lo mismo porque me hace sentir bien. Entonces, por hoy lo reconozco, mañana veré qué hago. Pero el arrepentimiento hace que la persona haga un alto real en la vida y tome la dirección correcta. Es decir, abandone el pecado, decida hacerlo definitivamente. Bendito sea Dios. El remordimiento trata de esconder y no quiere dejar la práctica del pecado, del que lo tiene atado. Sin embargo, como dice Proverbios, el arrepentimiento hace que confesemos y nos apartemos obedeciendo a la voz de Dios. ¿Cómo dice ese proverbio? A veces usted se acuerda. ¿Alguno se acuerda? El que encubre su pecado, ¿qué dice? A ver si se acuerdan. No prosperará, más el que los confiesa y se arrepiente alcanzará misericordia. Entonces, eso es actuar en arrepentimiento. Si lo que yo tengo es solo remordimiento, lo voy a esconder y no voy a quererlo dejar. Lo dejo ahí reservadito por aquello, ¿verdad? Ahora, aquí viene otro aspecto importante. Cuando actúo por remordimiento, no siento la necesidad de retribuir a los dañados o a los ofendidos. De por sí ya me siento castigado con el solo hecho de decir, de reconocer mi falta. Ya, bueno, listo. Y ese es el asunto. Como aquel ejemplo del ladrón, ¿verdad? Que se metió en casa de su vecino y entonces se brincó la tapia en un descuido del vecino y le agarró el pantalla plana y se lo llevó para su casa. Y lo puso en su pared, ¿verdad, Licho? Ahí para ver los partidos y demás. Y un día después el hombre siente, entre comillas, arrepentimiento. Y toca la puerta al vecino y le dice, mire vecino, disculpe, ¿verdad? Le pido perdón. Yo fui el que me metí aquí a robarle la pantalla, ¿verdad? Que tanto a usted le costó y todavía la está pagando. Perdóneme, vecino. Y entonces el vecino, sí, yo lo perdono. Ah, qué bueno, ahora me siento mejor. Y voy a ir a mi casa a celebrar, mirando ahora sí libre de pecado, en la pantalla que no le voy a devolver, ¿verdad? El partido de fútbol ahí. Entonces, ¿dónde está la muestra de arrepentimiento? ¿Dónde está el resarcir, el retribuir? Hermano, el arrepentimiento verdadero retribuye los daños causados a los ofendidos. ¿Se acuerda cuando el Señor llegó a la casa, verdad? De aquel chiquitito, ¿cómo se llamaba pequeñito? Y entonces, cuando fue a su casa y lo invitó a comer y demás, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Abrió ahí, ¿verdad? Y sacó y dijo, Señor, sí, le devuelvo cuadruplicado a lo que yo le debo, ¿verdad? Y empiezo a devolver a la gente que yo le he robado y que yo he estafado. Bendito sea el Señor. Y qué bueno, porque tiene que haber retribución. Bendito sea el Señor. Ahora, dos más y terminamos. El remordimiento trata de tapar las faltas con falsa espiritualidad o religiosidad. Hay gente que, hermano, que quieren dar la apariencia
de ser muy buenos cristianos y religiosos, pero solo por el hecho de la incomodidad que sienten en su interior de que estoy viviendo una vida que a Dios no le agrada. Y lo tapo con eso para que no se note mucho. Sin embargo, como lo veíamos aquí en Isaías, sin embargo, el verdadero arrepentimiento no se esconde, sino que asume la corrección y la disciplina si es necesario. Usted ve que cuando alguien reconoce la falta a nivel espiritual, lo menos que quiere asumir es, ¿qué cosa es? La disciplina. Porque no, ya, no, muy feo. Mejor antes que me pongan disciplina, me pierdo. Bendito sea Dios. Y la última, remordimiento es solo dar dudas de que cambiaré realmente y me restauraré. Es decir, lo que se ve en la persona evidencia que no está muy seguro de que quiere cambiar. Pero como dijo el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento que veíamos, el arrepentimiento muestra frutos evidentes, visibles. Me arrepentí, pedí perdón, reconocí mi falta. Bueno, antes reconocí mi falta, me arrepentí, pedí perdón y resarcí el daño e hice la diferencia y los frutos se ven en mi vida. Hermano, yo no sé cuál es de parte del Señor que ponga en su corazón ahora la incomodidad. ¿Cuáles son aquellas cosas, aquellas luchas internas que usted puede estar teniendo por la cual en algún momento necesita, ¿verdad?, proceder al arrepentimiento? Y tal vez en algunos momentos de su vida pudo haber confundido por ignorancia arrepentimiento con remordimiento y el resultado de ambos es muy diferente. El que tenía remordimiento, que actúa por remordimiento, lo único que va a hacer es paliar un poquito la situación, ¿verdad? Y el mejor ejemplo está en el fariseo y el publicano que fueron a orar al templo. ¿Se acuerdan de esos dos sujetos? Uno de los dos, ¿quién era? El fariseo, manos en alto, miraba ahí a aquel que estaba tirado ahí, ¿verdad?, miserable, y decía: Señor, gracias porque yo no soy como es. Religiosa y espiritualmente yo sí soy carga, yo sí. Bueno, la pregunta es, ¿qué hacía él en el templo y qué hacía orando? ¿Será que ocupaba que alguien lo oyera? Es que estaba tapando con remordimiento, ¿verdad? Por remordimiento estaba atrapando sus faltas con falsa religiosidad. Y ahí estaba, y alzando las manos y diciendo todo lo bueno que él hacía. Y el arrepentido, ahí estaba tirado, no tenía ni palabras que decir al Señor. ¿Y qué decía? Dándose golpes en su pecho decía: sé propicio a mi pecador. Ten misericordia de mí, que no sé ni qué decirte, porque lo que hice, la manera en que actué, la manera en que reaccioné, la manera en que hablé, la manera, no sé, cualquiera sea lo que usted piense que estaba en el interior de aquella persona. ¿Y qué dijo el Señor? Le preguntó ahí a los que le estaba hablando sobre esa parábola y les dijo: ¿quién de esos dos ustedes creen que regresó a su casa perdonado? ¿Quién de los dos? El que estaba en el piso, el que actuó en arrepentimiento, el que realmente en su corazón mostró que estaba compungido. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dijo el rey David, porque él lo sabía. Aquel fariseo regresó a su casa feliz, realizado, pelo en pecho, ahí parado. Ay, qué lindo, ¿verdad? Los demás me vieron que yo soy muy... Pero no fue perdonado. Se sintió bien consigo mismo, pero delante de Dios quedó peor que como entró. Y la pregunta es esa, hermano, en tu vida personal al día de hoy, referente a tus pecados y a los míos, porque si alguno acá me dice que ya no tiene problema con esto del pecado, aleluya, nos tomamos una fotito de recuerdo, ¿verdad?, porque será el único. Pero en cuanto al tema de los pecados con los que combates en tu vida, ¿has actuado en muchas situaciones por remordimiento o por un genuino arrepentimiento delante de Dios y de tus semejantes? ¿Realmente fue remordimiento o fue arrepentimiento? Recuerde todas las diferencias que hay. ¿Habrán pecados en tu vida al día de hoy de los que no te hayas arrepentido de corazón y solo has llegado con remordimiento delante de Dios y de tus semejantes?
El Señor dice en primera de Juan 8:9, su palabra, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros solitos, ¿verdad? Y la verdad no está en nosotros. Sin embargo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. Y no solo eso, ¿para qué más? Limpiar. Lávame más y más. ¿Qué es lo que pedía el rey David? Lávame más y más de mi maldad. Límpiame. Purifícame con hisopo, decía. Y eso es esa herramienta que se usa, ¿verdad? Es ese cepillo así para limpiar bien adentro ahí en los recipientes que son difíciles, ¿verdad? Purifícame con hisopo, decía el rey David.